¿Alguna vez te han subestimado tanto que decidiste guardar silencio, hasta el momento perfecto para demostrar de qué estás hecha? Esta es la historia de Luisa Mendoza, una abuela de 68 años que aprendió que a veces el poder más grande viene envuelto en humildad, y que las palabras hirientes pueden convertirse en las llaves de la justicia más dulce. Antes de volver a la acción, dinos desde dónde nos sintonizas y, si esta historia te ha conmovido, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. En el tranquilo barrio de San Rafael, en las afueras de Guadalajara, Luisa Mendoza despertaba cada mañana a las 5:30 en punto. No porque tuviera que hacerlo, hacía 3 años que se había jubilado de su trabajo como contadora en una empresa textil, sino porque el hábito de toda una vida no se rompe fácilmente. A los 68 años Luisa era una mujer menuda pero de presencia firme. Sus canas perfectamente peinadas en un moño bajo, sus lentes de lectura siempre colgando de una cadena dorada, y esa manera particular que tenía de observar todo con ojos que habían visto demasiado como para sorprenderse fácilmente. Su casa, una construcción de 2 plantas con un pequeño jardín frontal lleno de bugambilias moradas, reflejaba su personalidad. Ordenada, acogedora, pero con secretos guardados en cada rincón. Luisa había enviudado hace 5 años. Roberto, su esposo de 42 años de matrimonio, había sido su compañero en todo: en el trabajo, en la crianza de su único hijo Miguel, y en la construcción silenciosa de un patrimonio que nadie en la familia conocía realmente. Roberto había sido electricista, pero también un hombre con visión para los negocios. Juntos habían invertido cada peso extra en propiedades, siempre discretamente, siempre pensando en el futuro. La rutina de Luisa era simple pero satisfactoria. Después de su café matutino y la revisión de sus números, un hábito que conservaba de sus días como contadora, se dedicaba a su jardín. Las rosas rojas que flanqueaban la entrada principal eran su orgullo, pero también su refugio. Entre esas flores, Luisa encontraba la paz que necesitaba para procesar los cambios que habían llegado a su vida en los últimos 2 años. La llegada de Fernanda Miguel, su hijo de 35 años, se había casado hace 2 años con Fernanda Ruiz, una mujer de 29 años que trabajaba como gerente de marketing en una empresa de cosméticos en el centro de Guadalajara. Desde el principio, Luisa había notado algo en los ojos de Fernanda, una ambición que no tenía nada de malo, pero que venía acompañada de una impaciencia y un desprecio apenas disimulado hacia todo lo que consideraba anticuado. Miguel había heredado el carácter tranquilo de su padre. Trabajaba como ingeniero civil y ganaba bien, pero no era el tipo de hombre que se fijaba en las tensiones sutiles o en las miradas cargadas de significado. Para él, su madre y su esposa simplemente tenían personalidades diferentes, y con el tiempo aprenderían a llevarse mejor. Fernanda había crecido en la Ciudad de México, en una familia de clase media alta que había perdido gran parte de su patrimonio durante la crisis económica de los años 90. Esta experiencia la había marcado profundamente, creando en ella una obsesión por la seguridad financiera y el estatus social. Veía en Miguel no solo al hombre del que se había enamorado, sino también la estabilidad que había perdido en su infancia. La casa donde vivían Miguel y Fernanda era un punto de constante tensión. Era una propiedad hermosa en una zona residencial nueva, con 3 recámaras, 2 baños y medio, cocina integral y un pequeño jardín trasero. Miguel pagaba religiosamente la hipoteca cada mes, orgulloso de poder mantener a su familia en una casa propia. Lo que él no sabía, lo que nadie sabía excepto Luisa y el banco, era que esa hipoteca había sido garantizada por propiedades que Luisa poseía. Cuando Miguel había aplicado para el préstamo, su historial crediticio no había sido suficiente para el monto que necesitaba. Luisa, discretamente,
Había puesto 2 de sus propiedades como garantía adicional. En los últimos meses, Luisa había comenzado a notar cambios preocupantes en la dinámica familiar. Fernanda había empezado a hacer comentarios cada vez más directos sobre las costumbres obsoletas de Luisa, su forma de vestir, su manera de cocinar, incluso su casa. Miguel, no entiendo por qué tu mamá insiste en vivir en esa casa tan vieja cuando podría vender y mudarse a un departamento más moderno cerca de nosotros, había dicho Fernanda durante una cena familiar el mes anterior. Sería más práctico para todos. Luisa había guardado silencio, como siempre hacía, pero por dentro, una pequeña llama de indignación había comenzado a crecer. No era solo el comentario sobre su casa. Era la manera en que Fernanda hablaba de ella como si no estuviera presente, como si fuera un problema a resolver en lugar de una persona con sus propias decisiones y su propia vida. Las visitas familiares se habían vuelto menos frecuentes, y cuando ocurrían Luisa podía sentir la impaciencia de Fernanda. La manera en que revisaba su teléfono constantemente, cómo suspiraba cuando Luisa contaba historias de Miguel cuando era niño, cómo se las ingeniaba para cambiar el tema cada vez que la conversación se volvía demasiado nostálgica. Miguel, atrapado en el medio, había comenzado a hacer visitas solo, explicando que Fernanda tenía mucho trabajo o compromisos sociales. Luisa nunca preguntaba, pero sabía leer entre líneas. Su nuera había decidido que ella era una carga, una reliquia del pasado que interfería con la vida moderna que Fernanda quería construir. El mundo secreto de Luisa. Lo que ninguno de ellos sabía era el alcance real del mundo financiero que Luisa manejaba con la precisión de una maestra de ajedrez. Después de la muerte de Roberto, ella había tomado control completo de las inversiones familiares. No solo poseía la casa donde vivía, sino también otras 4 propiedades en diferentes partes de la ciudad. 2 departamentos que rentaba a estudiantes universitarios, un local comercial en una zona comercial próspera que alquilaba a una panadería, y un terreno en una zona que estaba experimentando un desarrollo inmobiliario acelerado. Cada mañana, después de tender su cama y preparar su café, Luisa se sentaba en el pequeño estudio que había sido la oficina de Roberto. Allí, rodeada de archivadores meticulosamente organizados y un escritorio de madera que había pertenecido a su padre, revisaba los estados de cuenta de sus inversiones, los pagos de renta, y las oportunidades de nuevas adquisiciones. Luisa no era rica en el sentido ostentoso de la palabra, pero era financieramente independiente, de una manera que la mayoría de las personas de su edad envidiarían. Más importante aún, tenía el poder de influir en la vida de su familia de maneras que ellos no podían imaginar. La hipoteca de Miguel no era solo un favor de madre a hijo, era una decisión de negocios calculada. Luisa había evaluado la situación, había considerado los riesgos, y había decidido que ayudar a su hijo era tanto un acto de amor como una inversión sólida. Pero esa decisión venía con condiciones que estaban claramente establecidas en los documentos legales, condiciones que Miguel había firmado, pero probablemente había olvidado en la emoción de obtener su casa. En las últimas semanas, las cosas habían empeorado. Fernanda había comenzado a hacer comentarios sobre la carga de tener que visitar a Luisa, especialmente los domingos, que habían sido tradición familiar desde que Miguel era soltero. Es que siempre quiere que nos quedemos toda la tarde, se había quejado Fernanda con Miguel, sin darse cuenta de que Luisa podía escucharla desde la cocina. Y luego se pone sentimental con esas historias de cuando eras niño. Ya entendimos que fue una buena madre, pero ahora somos adultos. Miguel había tratado de defender las tradiciones familiares, pero Luisa podía ver que su hijo estaba cansado de ser el mediador. La presión en su matrimonio era evidente, y Luisa se daba cuenta de que su presencia se había convertido en un punto de conflicto entre la pareja. Pero había algo más que preocupaba a Luisa,
En sus observaciones silenciosas, había notado que Fernanda había comenzado a hacer planes que no incluían la estabilidad a largo plazo. Había escuchado conversaciones sobre posibles mudanzas a otras ciudades, sobre oportunidades de trabajo en el extranjero, sobre la posibilidad de empezar de nuevo en un lugar donde pudieran ser solo ellos dos. La semana anterior, mientras ayudaba a Miguel a cargar algunas cajas en su coche, Luisa había visto documentos financieros en el asiento trasero. No había intentado leerlos, pero había alcanzado a ver encabezados que mencionaban refinanciamiento y liberación de garantías. Su instinto de contadora se había activado inmediatamente. El almuerzo que cambiaría todo. Era un martes por la tarde cuando Miguel la llamó con una propuesta inesperada. «Mamá, Fernanda quiere invitarte a almorzar mañana. Dice que ha estado pensando que no han tenido oportunidad de conocerse mejor, solo ustedes dos». Luisa había sentido una mezcla de sorpresa y cautela. En 2 años de matrimonio Fernanda nunca había mostrado interés en pasar tiempo a solas con ella. Pero también había sentido una pequeña esperanza. Tal vez su nuera finalmente quería construir una relación genuina. «Por supuesto, Miguel. Me da mucho gusto. ¿Dónde quiere que nos veamos?» «En ese restaurante nuevo cerca del centro comercial, la Terraza del Sol. Dice que el ambiente es perfecto para una conversación tranquila». Esa noche, mientras Luisa planchaba su blusa favorita, una de color azul marino que Roberto siempre había dicho que resaltaba sus ojos, no podía evitar sentir que algo importante estaba por suceder. No sabía qué, pero su intuición, afinada por décadas de experiencia, le decía que el almuerzo del día siguiente sería más que una simple reunión social. Se acostó temprano, pero el sueño tardó en llegar. En la quietud de su habitación, rodeada por las fotografías familiares, que documentaban una vida de amor, trabajo y sacrificio silencioso, Luisa se preparó mentalmente para lo que fuera que Fernanda tenía que decirle. No tenía idea de que en menos de 24 horas su mundo cambiaría para siempre, y que las palabras que escucharía la obligarían a tomar una decisión que revelaría el verdadero poder que había estado guardando en silencio todos estos años. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Luisa llegó al restaurante La Terraza del Sol, 5 minutos antes de la hora acordada, como era su costumbre. El lugar era exactamente lo que había esperado que Fernanda eligiera. Moderno, con decoración minimalista en tonos blancos y dorados, música ambient suave, y precios que claramente apuntaban a una clientela de nivel socioeconómico alto. Las mesas estaban estratégicamente separadas para permitir conversaciones privadas, y grandes ventanales ofrecían una vista panorámica del centro comercial más exclusivo de la zona. Se había vestido con cuidado especial esa mañana, su blusa azul marino, pantalones de vestir negros, sus zapatos de cuero que había mandado a reparar el mes anterior, y el collar de perlas pequeñas que Roberto le había regalado en su 20º aniversario de bodas. No era ostentosa, pero tampoco quería dar la impresión de ser la viejita anticuada que Fernanda parecía ver en ella. Fernanda llegó 10 minutos tarde, disculpándose brevemente mientras revisaba su teléfono. Vestía un traje sastre color beige que probablemente costaba más que el presupuesto mensual de comida de Luisa, zapatos de tacón que hacían eco en el piso de mármol, y llevaba un bolso de diseñador que Luisa reconoció de los anuncios en las revistas que leía en el salón de belleza. «Luisa, qué bueno que pudiste venir. He estado queriendo tener esta conversación contigo desde hace tiempo», dijo Fernanda mientras se acomodaba en su silla, ordenando inmediatamente agua sin gas y una ensalada César sin pollo al mesero que se había acercado. Luisa pidió agua simple y pescado a la plancha con verduras, notando cómo Fernanda había arqueado una ceja ante su elección,
como si fuera demasiado simple para el ambiente del lugar. Las primeras señales. Los primeros 20 minutos de la conversación fluyeron con la artificialidad típica de dos personas que no se conocen realmente pero están tratando de ser cordiales. Fernanda habló sobre su trabajo, los nuevos proyectos en la empresa de cosméticos, las tendencias del mercado, y las oportunidades de crecimiento que había identificado. Luisa escuchó con atención genuina. A pesar de sus diferencias personales con Fernanda, no podía negar que era una mujer inteligente y ambiciosa. Había logrado posicionarse en una industria competitiva y claramente tenía planes a largo plazo para su carrera. ¿Y tú, Luisa, cómo has estado llevando la jubilación? Debe ser difícil ajustarse después de tantos años trabajando, preguntó Fernanda, aunque su tono sugería más cortesía que interés genuino. Me mantengo ocupada, respondió Luisa simplemente. El jardín, la casa, algunas cosas personales que requieren atención. Claro, claro. Aunque imagino que a veces te sientes sola, especialmente en esa casa tan grande. Había algo en la manera en que Fernanda había dicho esa casa tan grande, que encendió una pequeña alarma en la mente de Luisa. No era la primera vez que su nuera hacía comentarios sobre su propiedad, pero algo en su tono sugería que había más detrás de la observación aparentemente casual. El verdadero propósito del almuerzo fue cuando llegaron los platos principales que Fernanda finalmente reveló el verdadero motivo de la invitación. Luisa, voy a ser directa contigo porque creo que ambas somos mujeres adultas y podemos tener una conversación honesta. Luisa asintió, colocando su tenedor en el plato y preparándose para lo que intuía vendría a continuación. Miguel y yo hemos estado hablando sobre nuestro futuro, sobre nuestros planes familiares y financieros. Hemos decidido que queremos mudarnos a una casa más grande, en una zona mejor. Miguel ha estado considerando una oportunidad de trabajo en Monterrey, que podría ser muy buena para su carrera. Luisa mantuvo su expresión neutral, pero internamente sus alarmas se dispararon. Esta era la primera vez que escuchaba sobre planes de mudanza a otra ciudad. Entiendo, dijo simplemente, esperando a que Fernanda continuara. El problema es que nuestra situación financiera actual no nos permite hacer estos movimientos con la libertad que necesitamos. La hipoteca de nuestra casa actual está complicada. Ahí estaba. Luisa pudo ver hacia dónde se dirigía la conversación. Miguel mencionó que cuando compramos la casa, tú ayudaste de alguna manera con el financiamiento. No entiendo exactamente los detalles técnicos, pero nuestro asesor financiero nos dijo que hay algunas limitaciones debido a esa situación. Fernanda tomó un sorbo de su agua, claramente eligiendo sus palabras cuidadosamente. Lo que quería proponerte es que consideraras liberar esas garantías. Miguel es un hombre responsable, tiene un buen trabajo, y hemos demostrado que podemos cumplir con nuestros pagos. Ya no necesitamos esa supervisión. La revelación de las verdaderas intenciones. Luisa sintió como si estuviera viendo a Fernanda por primera vez. La conversación había pasado de ser una invitación cordial a una negociación empresarial, y su nuera la estaba tratando como un obstáculo a superar en lugar de como un miembro de la familia. Fernanda, ¿Miguel sabe que estás teniendo esta conversación conmigo? Por primera vez desde que habían llegado, Fernanda pareció ligeramente incómoda. Miguel prefiere no involucrarse en los detalles financieros. Tú sabes cómo es, muy noble pero no muy práctico para estas cosas. Pensé que sería mejor si tú y yo resolviéramos esto directamente, mujer a mujer. Luisa se dio cuenta de que Fernanda había planificado cuidadosamente esta reunión. No solo quería que liberara las garantías de la hipoteca, sino que quería hacerlo, sin que Miguel supiera exactamente qué estaba sucediendo. ¿Y qué pasa con las visitas familiares, los domingos en familia? Fernanda suspiró, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Luisa, voy a ser honesta contigo.
Miguel y yo necesitamos espacio para construir nuestra propia familia. Estas tradiciones están bien para algunas personas, pero nosotros tenemos una vida social muy activa. Tenemos compromisos, eventos de trabajo, amigos. No podemos estar atados a una rutina que francamente ya no funciona para nosotros. El momento del insulto. Fue entonces cuando Fernanda se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si estuviera compartiendo un secreto conspirador. Mira, sé que esto puede sonar duro, pero alguien tiene que decírtelo. Miguel te ama, pero está atrapado entre su lealtad hacia ti y su futuro conmigo. Cada domingo que pasamos en tu casa, viendo las mismas fotos, escuchando las mismas historias, comiendo la misma comida, es tiempo que podríamos estar invirtiendo en nuestro matrimonio, en nuestras metas. Luisa sintió que algo frío se asentaba en su estómago, pero mantuvo su expresión serena. Entiendo que para ti esas tradiciones son importantes, continuó Fernanda, pero tienes que entender que el mundo ha cambiado. Las cosas que eran normales en tu generación ya no son relevantes para las parejas jóvenes de hoy. Y entonces llegó el momento que cambiaría todo. Fernanda se recostó en su silla, tomó otro sorbo de agua, y con una sonrisa que no llegaba a sus ojos dijo: Lo que estoy tratando de decirte, de la manera más respetuosa posible, es que necesitas aceptar tu nueva realidad. Ya no eres la prioridad en la vida de Miguel. Eres su madre, siempre lo serás, pero ahora eres, ¿cómo decirlo?, una reliquia del pasado. Y francamente, algunas de tus ideas y costumbres son tan anticuadas, que a veces pareces una vieja senil, que no entiende cómo funciona el mundo moderno. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luisa sintió como si hubiera recibido una bofetada, pero también como si finalmente hubiera visto la verdadera cara de la mujer que se había casado con su hijo. Fernanda continuó hablando, aparentemente sin darse cuenta del impacto de sus palabras. No me malinterpretes, Luisa, te respeto por todo lo que hiciste criando a Miguel, pero ahora es tiempo de que des un paso atrás y nos dejes vivir nuestras vidas. Si realmente amas a tu hijo, entenderás que lo mejor para él es que liberemos esas garantías financieras y que reduzcamos, significativamente, estas obligaciones familiares que están afectando nuestro matrimonio. Luisa tomó un sorbo de agua, no porque tuviera sed, sino porque necesitaba un momento para procesar lo que acababa de escuchar. En su mente, décadas de experiencia como contadora se activaron automáticamente. Números, contratos, cláusulas, opciones legales, todo comenzó a organizarse en su cabeza con la precisión de una máquina calculadora. ¿Sabes qué, Fernanda?, dijo finalmente con una voz tan calmada que era casi inquietante. Tienes razón en una cosa, es tiempo de que algunas cosas cambien. Fernanda sonrió, claramente pensando que había logrado su objetivo. Me da mucho gusto que lo entiendas. Sabía que eras una mujer inteligente, y que podrías ver la situación desde una perspectiva práctica. Luisa llamó al mesero y pidió la cuenta, insistiendo en pagar a pesar de las protestas falsamente corteses de Fernanda. El despertar de un poder dormido. Mientras esperaban el cambio, Luisa observó a Fernanda con nueva claridad. Vio a una mujer que había calculado fríamente cómo remover todos los obstáculos entre ella y lo que consideraba su vida perfecta. Vio a alguien que había subestimado completamente a la vieja senil que tenía frente a ella. Pero más que nada, Luisa vio una oportunidad. Durante 43 años había sido contadora, había manejado números, contratos, inversiones y estrategias financieras complejas. Había construido un patrimonio familiar que Fernanda no podía ni imaginar. Y ahora, esa misma mujer que la había insultado y menospreciado, le había dado exactamente la justificación que necesitaba para demostrar quién realmente tenía el poder en esta situación. Fernanda, dijo mientras se levantaba de la mesa, fue una conversación muy educativa. Te llamaré en unos días para discutir esas garantías financieras de las que hablaste.
Perfecto, Luisa. Sabía que podríamos entendernos. Luisa sonrió, pero era una sonrisa que Fernanda no supo interpretar. Esa tarde, Luisa regresó a su casa con una energía que no había sentido en años. No era enojo. Era algo mucho más poderoso. Era claridad. Se dirigió directamente a su estudio y abrió el archivador donde guardaba todos los documentos relacionados con la hipoteca de Miguel. Los leyó cuidadosamente, línea por línea, recordando cada cláusula que ella misma había negociado con el banco. Luisa había sido muy específica sobre las condiciones bajo las cuales había garantizado el préstamo. No solo había puesto sus propiedades como respaldo, sino que había negociado cláusulas muy particulares sobre las circunstancias que podrían activar su derecho a reclamar el control total de la deuda. Una de esas cláusulas, redactada en el lenguaje técnico que solo un contador experimentado podría haber previsto, establecía que si los deudores principales Miguel y Fernanda intentaban refinanciar, transferir, o de cualquier manera alterar las condiciones del préstamo sin su consentimiento explícito por escrito, ella tenía el derecho legal de ejercer su opción de compra sobre la propiedad por el valor restante de la deuda. En términos simples, si Miguel y Fernanda trataban de liberar las garantías como Fernanda había sugerido, Luisa podía legalmente tomar posesión de la casa. Pero eso no era todo. Como garante principal, también tenía acceso a toda la información financiera relacionada con el préstamo, incluyendo cualquier solicitud de modificación o refinanciamiento. Luisa sonrió mientras cerraba el folder. Fernanda había cometido un error fatal. Había subestimado a la vieja senil, y había revelado exactamente cuáles eran sus planes. Ahora era tiempo de que Luisa demostrara qué sucede cuando alguien confunde la humildad con la debilidad. El plan comienza a formarse. Esa noche, mientras preparaba su cena simple, un sándwich de queso y una taza de té, algo que Fernanda probablemente consideraría demasiado ordinario, Luisa comenzó a formular un plan. No se trataba de venganza, se trataba de justicia. Se trataba de enseñar lecciones que deberían haber sido obvias. Y sobre todo, se trataba de proteger a su hijo de una mujer que claramente veía el matrimonio como una transacción comercial, en lugar de una unión basada en amor y respeto. Luisa sabía que tenía todas las cartas en sus manos, ahora solo necesitaba decidir cómo y cuándo jugarlas para máximo impacto. La transformación había comenzado. La abuela senil estaba a punto de convertirse en la arquitecta de una lección que Fernanda nunca olvidaría. Luisa despertó a las 4:30 de la mañana, 2 horas antes de lo habitual. No por insomnio, sino porque su mente había estado trabajando toda la noche como una máquina bien engrasada, procesando información, calculando movimientos, y diseñando una estrategia que requería precisión milimétrica. Se levantó sin hacer ruido, aunque no había nadie más en la casa, y se dirigió a la cocina. Mientras preparaba un café más fuerte de lo usual, organizó mentalmente todo lo que necesitaba hacer en los próximos días. Ya no era la abuela herida del día anterior. Era la contadora experimentada que había manejado crisis financieras complejas durante décadas. A las 5 en punto exacto, estaba sentada en su estudio con una libreta nueva, completamente en blanco, que había comprado meses atrás para un proyecto que nunca había comenzado. En la primera página escribió con su letra clara y precisa: Proyecto Educación Fernanda, fase 1. No era un plan de venganza. Era algo mucho más sofisticado. Un plan de justicia educativa que enseñaría a todos los involucrados el verdadero valor del respeto familiar y las consecuencias de subestimar a las personas. La investigación profunda. Lo primero que necesitaba Luisa era información completa. Durante sus años como contadora, había aprendido que el conocimiento era poder, y el poder mal utilizado por ignorancia era peligroso tanto para quien lo poseía como para quienes lo rodeaban.
Comenzó revisando todos los documentos relacionados con la hipoteca de Miguel, pero esta vez no como una madre preocupada, sino como una profesional financiera analizando un caso complejo. Cada cláusula, cada subcláusula, cada letra pequeña fue examinada bajo la nueva perspectiva que le había dado la conversación con Fernanda. Descubrió detalles que había olvidado. Cuando había negociado las condiciones con el banco, había incluido una cláusula de supervisión familiar, que le daba derecho a recibir notificaciones de cualquier cambio en el estatus laboral de los deudores, cualquier solicitud de modificación del préstamo, e incluso cualquier retraso en los pagos superiores a 15 días. Pero había algo más interesante. Había una cláusula que ella misma había insistido en incluir, inspirada por años de ver familias destruidas por problemas financieros. Si los deudores principales intentaban cualquier acción que pudiera comprometer la estabilidad del préstamo sin consultar con el garante, éste tenía derecho a asumir control completo de la deuda y la propiedad, siempre y cuando pudiera demostrar capacidad financiera para hacerlo. Luisa sonrió mientras recordaba cómo había justificado esa cláusula al oficial del banco. Es para proteger mi inversión y asegurarme de que mis propiedades no estén en riesgo por decisiones impulsivas de los jóvenes. El banco había aceptado porque Luisa había demostrado un patrimonio que excedía por mucho el valor del préstamo que estaba garantizando. La primera llamada estratégica. A las 8 de la mañana, Luisa llamó al Banco Nacional donde tenían la hipoteca. Pidió hablar con Elena Vázquez, la oficial de crédito que había manejado originalmente su caso, y con quien había mantenido una relación profesional cordial durante años. Buenos días, Elena, habla Luisa Mendoza, espero que estés bien. Luisa, qué gusto escucharte, ¿cómo está todo? ¿Todo bien con el préstamo de tu hijo? Precisamente por eso te llamo. Necesito pedirte un favor personal. He estado preocupada por algunas decisiones financieras que Miguel y su esposa podrían estar considerando, y como garante principal, me gustaría activar las notificaciones que están estipuladas en el contrato. Elena revisó rápidamente el expediente en su computadora. Por supuesto, Luisa. Veo aquí que efectivamente tienes derecho a esas notificaciones. ¿Hay algo específico que te preocupa? He escuchado rumores sobre posibles planes de refinanciamiento o cambios en su situación laboral. Tú sabes cómo son los jóvenes, a veces toman decisiones impulsivas sin considerar todas las implicaciones. Entiendo perfectamente. Voy a activar todas las alertas en tu expediente. Si recibimos cualquier solicitud o consulta relacionada con ese préstamo, serás la primera en saberlo. Te lo agradezco enormemente, Elena. Y una pregunta más. Si hipotéticamente quisiera ejercer mi opción de compra sobre la propiedad, ¿cuál sería el proceso? Hubo una pausa breve. Elena conocía lo suficiente a Luisa como para saber que cuando hacía preguntas hipotéticas, usualmente había razones muy reales detrás de ellas. Bueno, tendríamos que hacer una evaluación actualizada de la propiedad, verificar tu capacidad financiera actual, y procesar la documentación legal. Si todo está en orden, el proceso tomaría aproximadamente 2 semanas. ¿Está todo bien en casa, Luisa? Todo está perfectamente bien, Elena. Solo me gusta estar preparada para diferentes escenarios. Tú sabes cómo soy con la planificación. El descubrimiento de los planes secretos. Esa misma mañana, mientras Luisa revisaba su correo electrónico rutinario, encontró algo que confirmó sus sospechas más profundas. Era un correo de Miguel, enviado por error a su dirección en lugar de a la de Fernanda. El asunto decía, info adicional para García y Asociados. Luisa leyó el correo, que estaba dirigido a un asesor financiero. Estimado licenciado García, adjunto la información adicional que me pidió, sobre nuestras obligaciones financieras actuales. Como discutimos, nuestra prioridad es liberar las garantías familiares, para poder proceder con el refinanciamiento y la posible mudanza a Monterrey. Mi esposa está manejando la conversación familiar,
pero necesitamos estar preparados para proceder rápidamente una vez que tengamos el consentimiento. También adjunto la información sobre la oportunidad laboral en Monterrey que requiere una decisión en las próximas 3 semanas. Luisa releyó el mensaje 3 veces. No solo confirmaba que Fernanda había estado diciendo la verdad sobre sus planes, sino que también revelaba que había una urgencia temporal que ella no conocía. Tenían solo 3 semanas para tomar una decisión sobre la mudanza, lo que explicaba por qué Fernanda había decidido confrontarla tan directamente en el almuerzo. Pero había algo más revelador en el mensaje. Miguel se refería a las obligaciones familiares como algo que necesitaba liberar, adoptando completamente el lenguaje despectivo que Fernanda había usado. La estrategia se cristaliza. Con esta nueva información, Luisa pudo ver el panorama completo. No solo estaba siendo manipulada y menospreciada, sino que estaba siendo activamente excluida de decisiones que afectarían fundamentalmente la estructura familiar que había tardado décadas en construir. Se dirigió a su teléfono y marcó un número que tenía guardado en su agenda desde hacía 5 años pero que nunca había usado. Alejandro Morales, un abogado especializado en derecho familiar y financiero que había conocido en una conferencia sobre planificación patrimonial. Licenciado Morales, habla Luisa Mendoza. Nos conocimos en la conferencia sobre sucesiones en el Hotel Presidente hace algunos años. Por supuesto, señora Mendoza, la recuerdo perfectamente. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito una consulta legal sobre algunos contratos financieros familiares. Es una situación delicada. Entiendo. ¿Podría venir a mi oficina esta tarde? Tengo un espacio a las 3. Perfecto. Estaré ahí. A las 3 en punto, Luisa estaba sentada en la oficina de Alejandro Morales, un espacio moderno pero acogedor en el Distrito Financiero de Guadalajara. Había llevado consigo una carpeta con todos los documentos relevantes. El contrato de hipoteca, las escrituras de sus propiedades, el correo electrónico de Miguel, y una cronología detallada de los eventos recientes. Alejandro revisó los documentos con la meticulosidad de un cirujano. Después de 40 minutos de silencio, levantó la vista con una expresión que mezclaba sorpresa profesional con algo que parecía admiración. Señora Mendoza, esto es extraordinario. Los contratos que usted negoció son tremendamente sofisticados. Quien redactó estas cláusulas entendía perfectamente las complejidades del derecho financiero y familiar. Yo dicté las condiciones, respondió Luisa simplemente. Trabajé durante décadas como contadora y he visto muchas familias destruidas por malentendidos financieros. Pues permítame decirle que estos documentos son prácticamente blindados. Usted no solo tiene derecho a ser notificada de cualquier cambio, sino que tiene poder de veto absoluto sobre cualquier modificación al préstamo. Más aún, tiene derecho a asumir control total, si considera que los deudores están actuando en contra del espíritu del acuerdo original. Alejandro se recostó en su silla, claramente impresionado. ¿Puedo preguntarle cuáles son sus intenciones? El punto de no retorno. Luisa había llegado a la oficina con dudas sobre hasta dónde quería llegar con su plan. Pero la reunión con el abogado había cristalizado algo en su mente. Esto ya no era sobre el insulto de Fernanda o sobre los planes de mudanza. Era sobre algo mucho más fundamental. Licenciado, mi hijo está casado con una mujer que ve a la familia como un obstáculo para sus ambiciones personales. Está manipulando decisiones financieras importantes sin incluir a las personas que han hecho posibles esas oportunidades. Y está enseñando a mi hijo a ver los vínculos familiares como cargas en lugar de bendiciones. Luisa pausó, organizando sus pensamientos. Pero más que eso, están subestimando completamente a una mujer de 68 años que ha construido un patrimonio sólido y que entiende perfectamente cómo funcionan los contratos financieros. Me están tratando como si fuera una anciana confundida que puede ser manipulada fácilmente. ¿Y qué quiere hacer al respecto?
Quiero enseñarles una lección sobre respeto, familia, y las consecuencias de las decisiones impulsivas. Pero quiero hacerlo de manera que aprendan realmente, no solo que sufran. Alejandro sonrió. En mi experiencia, las mejores lecciones son aquellas donde las personas descubren por sí mismas las consecuencias de sus acciones. ¿Tiene algún plan específico? Esa noche, Luisa tomó la decisión más difícil de su vida desde la muerte de Roberto. Se comprometió completamente con un curso de acción que no tenía vuelta atrás. Llamó al banco y solicitó una evaluación actualizada de la propiedad de Miguel. Llamó a su contador personal y pidió una revisión completa de su situación financiera. Y más importante, llamó a Alejandro Morales y le pidió que preparara todos los documentos legales necesarios para ejercer su opción de compra sobre la casa. No lo haría inmediatamente. Primero, le daría a Fernanda exactamente lo que había pedido, una respuesta sobre las garantías financieras, pero sería una respuesta que nunca habría anticipado. Luisa también tomó otra decisión crucial. Sería completamente transparente con Miguel sobre todo lo que estaba sucediendo. Su hijo tenía derecho a saber la verdad sobre las decisiones financieras que estaba tomando y sobre la mujer con la que se había casado. Pero antes de esa conversación necesitaba estar completamente preparada. Necesitaba tener todos los documentos, todas las opciones legales, y toda la información financiera lista. Los preparativos finales. Durante los siguientes 3 días, Luisa trabajó con la eficiencia de una directora ejecutiva preparando una presentación crucial. Organizó todos sus documentos financieros, preparó una cronología detallada de los eventos, y compiló toda la evidencia de los planes secretos de Fernanda y Miguel. También hizo algo que no había hecho en años: actualizó su testamento, no porque esperara algo malo, sino porque se había dado cuenta de que había estado siendo demasiado pasiva sobre el futuro de su patrimonio. Era tiempo de tomar control activo de su legado familiar. El viernes por la noche llamó a Miguel. «Hijo, necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Podrías venir a casa mañana por la mañana? Solo tú». «Claro, mamá. ¿Está todo bien?» «Todo está perfectamente bien, Miguel. Pero es tiempo de que tengamos una conversación que deberíamos haber tenido hace mucho tiempo». Después de colgar, Luisa se sentó en su sala, rodeada por las fotografías familiares que documentaban una vida de amor, sacrificio y construcción paciente de un futuro seguro para su familia. Mañana comenzaría la fase más crucial de su plan. Ya no era solo la abuela herida. Se había transformado completamente en la arquitecta de una lección que cambiaría para siempre la dinámica de su familia. El compromiso estaba hecho. No había vuelta atrás. Miguel llegó a casa de su madre exactamente a las 9 de la mañana, como había prometido. Luisa lo observó desde la ventana de su sala mientras él se bajaba de su camioneta, notando detalles que antes no había percibido. La manera en que revisó su teléfono antes de tocar la puerta, la tensión en sus hombros, la prisa en sus movimientos. No era el Miguel relajado de los domingos familiares. Era un hombre con la mente en otra parte. Luisa había preparado café recién hecho y había puesto en la mesa las galletas de avena que a Miguel le gustaban desde niño. Pero no era una reunión social. Había dispuesto su estudio como una sala de juntas, con todos los documentos organizados en carpetas etiquetadas, y una agenda escrita a mano sobre el escritorio. «Buenos días, hijo, pasa por favor». Miguel entró con una sonrisa que no logró ocultar su nerviosismo. «Mamá, huele delicioso. ¿Hiciste mis galletas favoritas?» «Por supuesto. Siéntate, necesitamos hablar». El tono de Luisa era diferente. No era la voz maternal cálida de siempre. Era la voz de una profesional que tenía asuntos importantes que discutir. Miguel lo notó inmediatamente. La confrontación inesperada. «Miguel, antes de comenzar, necesito preguntarte algo muy directo.
¿Cuánto sabes realmente sobre las condiciones financieras bajo las cuales obtuviste tu casa? La pregunta tomó a Miguel completamente desprevenido. Había venido esperando tal vez una conversación sobre las visitas familiares o sobre Fernanda, pero no sobre finanzas. Bueno, mamá, tú sabes que nunca he sido muy bueno con esos detalles. Fernanda maneja la mayoría de nuestras cosas financieras porque ella entiende mejor esos temas. Luisa abrió la primera carpeta y sacó una copia del contrato de hipoteca. Hijo, este documento tiene tu firma. ¿Lo leíste completamente antes de firmarlo? Miguel se removió incómodamente en su silla. Claro que lo leí. Bueno, las partes importantes. El oficial del banco nos explicó todo. Incluyendo la parte donde se especifica que yo no solo garanticé tu préstamo, sino que puse 2 de mis propiedades como colateral directo. La expresión de Miguel cambió. Sabía que nos habías ayudado, pero no sabía que habías arriesgado tus propiedades. Luisa abrió la segunda carpeta y mostró a Miguel documentos que él nunca había visto. Las escrituras de las propiedades que había puesto como garantía, los reportes financieros que había presentado al banco, y las evaluaciones que habían determinado que su patrimonio era suficiente para respaldar el préstamo. Miguel, cuando tú y Fernanda pidieron ayuda para comprar su casa, yo no solo firmé como garante, invertí mi seguridad financiera en el futuro de ustedes. La revelación del patrimonio familiar. Por primera vez en su vida adulta, Miguel vio la verdadera extensión del patrimonio que su madre había construido. Luisa le mostró las escrituras de sus 4 propiedades adicionales, los contratos de renta que generaban ingresos mensuales constantes, y las inversiones que había hecho durante décadas. Mamá, yo no tenía idea de que tuvieras todo esto. Tu padre y yo trabajamos durante 40 años para construir esta seguridad. No para presumir o para vivir ostentosamente, sino para asegurar que nuestra familia tuviera opciones y estabilidad. Miguel revisó los documentos con creciente asombro. Los ingresos mensuales por renta de su madre eran casi el doble de su salario como ingeniero. ¿Por qué nunca me dijiste nada sobre esto? Porque no era necesario que lo supieras hasta ahora. Tu padre y yo creíamos en la discreción financiera, pero las circunstancias han cambiado. Luisa pausó eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Miguel, ayer recibí un correo electrónico que creo que me enviaste por error. La sangre se le fue del rostro a Miguel, cuando Luisa le mostró una impresión del correo que había enviado al asesor financiero. Lo leyó completo, 2 veces, antes de levantar la vista hacia su madre. Mamá, yo puedo explicar. No necesitas explicar nada, hijo. El correo es muy claro. Tú y Fernanda están planeando mudarse a Monterrey. Quieren refinanciar la casa para liberar las garantías familiares. Y tienen 3 semanas para tomar una decisión. Miguel se quedó en silencio, claramente procesando la situación. Lo que me molesta no son los planes, Miguel. Es que están tomando decisiones que afectan directamente mis inversiones financieras sin consultarme. Y más que eso, es que aparentemente ven mis garantías como obstáculos que necesitan liberar. La conversación sobre Fernanda. Mamá, sé que tú y Fernanda no siempre se entienden bien. Miguel, tu esposa me invitó a almorzar esta semana. Miguel se vio aliviado. Sí, me contó. Dijo que habían tenido una buena conversación. Luisa abrió su libreta donde había escrito, palabra por palabra, todo lo que Fernanda había dicho durante el almuerzo. ¿Te contó que me llamó vieja senil y reliquia del pasado? El silencio que siguió fue absoluto. Miguel leyó las notas de su madre, su expresión cambiando de confusión a shock, y finalmente, a algo que parecía náusea. Esto no puede ser verdad. Cada palabra está documentada aquí, Miguel. Y hay más.
Luisa le mostró las notas sobre los comentarios de Fernanda acerca de las tradiciones familiares, sobre su necesidad de espacio, y sobre cómo las visitas dominicales eran tiempo perdido, que podría invertirse en el matrimonio. También me dijo que yo necesitaba aceptar mi nueva realidad, y que ya no era una prioridad en tu vida. El momento de la verdad. Miguel se levantó de su silla y comenzó a caminar por el estudio, claramente agitado. Mamá, yo nunca le he dicho a Fernanda que tú no eras importante para mí. ¿Pero tampoco le has dicho que sí lo eres? La pregunta golpeó a Miguel como una bofetada. Se detuvo en seco, enfrentando una verdad que había estado evitando. Hijo, durante 2 años he visto cómo tu esposa gradualmente ha ido separándote de esta familia. Las visitas se volvieron menos frecuentes, las conversaciones más tensas, las tradiciones más inconvenientes. Y tú has permitido que suceda porque es más fácil ceder que confrontar. Miguel se sentó de nuevo, con la cabeza entre las manos. No sabía que las cosas habían llegado tan lejos. Hay algo más que necesitas saber, Miguel. La revelación del poder legal. Luisa abrió la última carpeta, que contenía los documentos que Alejandro Morales había preparado. Cuando negocié las condiciones de tu hipoteca, incluí cláusulas muy específicas que me protegen como garante. Una de esas cláusulas me da derecho a asumir control completo de la deuda y la propiedad, si considero que los deudores están actuando en contra del espíritu del acuerdo original. Miguel levantó la vista, comenzando a entender las implicaciones. En términos simples, hijo, si ustedes proceden con sus planes de refinanciamiento sin mi consentimiento, puedo legalmente tomar posesión de su casa. ¿Harías eso? La pregunta colgó en el aire como una amenaza y una súplica al mismo tiempo. Miguel, hace una semana mi respuesta habría sido jamás. Pero después de la conversación con tu esposa, después de leer tu correo, después de darme cuenta de cómo me han estado viendo y tratando, ya no estoy segura. Luisa se recostó en su silla, mirando directamente a los ojos de su hijo. Hijo, esto es lo que va a pasar. Tú tienes 3 opciones. Opción 1. Pueden proceder con sus planes exactamente como los han diseñado. Pueden refinanciar, mudarse a Monterrey, y cortar los vínculos familiares que consideren inconvenientes. Pero lo harán sin mis garantías financieras, lo que significa que perderán la casa porque no califican para el nuevo préstamo por sí solos. Miguel palideció. Opción 2. Pueden quedarse en Guadalajara, mantener las condiciones actuales del préstamo, y reconstruir gradualmente una relación familiar basada en respeto mutuo. Esto requeriría que Fernanda reconozca que su comportamiento hacia mí ha sido inaceptable, y que tú tomes una posición activa en defender los valores familiares. ¿Y la tercera opción? La tercera opción es que yo ejerza mi derecho legal y tome control de la casa. Ustedes tendrían 60 días para encontrar otra vivienda, y yo me convertiría en la propietaria de una propiedad que vale considerablemente más de lo que ustedes deben. La reacción de Miguel. Miguel se quedó en silencio durante varios minutos, procesando todo lo que había escuchado. Finalmente habló, con una voz que Luisa no había escuchado desde que era adolescente, vulnerable, confundida, pero también honesta. Mamá, siento que no conozco a la mujer con la que me casé. O tal vez la conoces perfectamente, pero no querías ver quién era realmente. ¿Cómo pude ser tan ciego? No fuiste ciego, Miguel, fuiste un hombre enamorado que quería creer lo mejor de su esposa. Pero el amor no significa ignorar las faltas de carácter de las personas. Miguel miró las fotografías familiares que llenaban las paredes del estudio. ¿Qué se supone que haga ahora? Eso es algo que tienes que decidir tú, hijo. Pero necesitas decidir basándote en toda la información, no solo en la versión editada que Fernanda te ha estado dando. El plazo y las condiciones.
Miguel, te voy a dar 2 semanas para que hables con Fernanda sobre todo lo que hemos discutido hoy. Quiero que le muestres todos estos documentos. Que le expliques exactamente cuál es nuestra situación financiera. Y que le dejes muy claro que los insultos y la falta de respeto hacia mí tienen consecuencias reales. Luisa se levantó y fue hacia la ventana, mirando hacia su jardín donde las rosas rojas florecían en toda su gloria. Si después de esas 2 semanas, ustedes pueden venir aquí, los dos juntos, y tener una conversación honesta conmigo sobre el futuro de esta familia, entonces podremos encontrar una solución que funcione para todos. ¿Y si Fernanda no quiere hacer eso? Luisa se volteó hacia su hijo con una expresión que mezclaba firmeza con tristeza. Entonces tendrás que decidir qué es más importante para ti. ¿Mantener la paz en tu matrimonio o mantener la integridad de tu familia? Miguel se levantó lentamente, claramente abrumado por todo lo que había aprendido. Mamá, independientemente de lo que pase, quiero que sepas que yo nunca quise faltarte al respeto. Lo sé, hijo. Pero buenas intenciones no son suficientes cuando se trata de proteger las relaciones que realmente importan. La salida y la reflexión. Después de que Miguel se fue, Luisa se quedó en su estudio, rodeada por los documentos que representaban décadas de trabajo cuidadoso y planificación estratégica. Se había sentido poderosa durante la conversación, en control, como la contadora experimentada que había sido durante tantos años. Pero ahora en el silencio de su casa también se sentía triste. Había llegado a un punto donde tuvo que amenazar a su propio hijo para que reconociera el valor de su madre. Era una victoria, pero también era una pérdida. Sin embargo, sabía que había hecho lo correcto. A veces enseñar respeto requiere mostrar poder. Y a veces proteger una familia requiere estar dispuesta a arriesgar la comodidad inmediata por la integridad a largo plazo. Los próximos 14 días determinarían si toda una vida de construcción familiar sobreviviría la prueba más difícil que había enfrentado. El terreno de pruebas estaba establecido. Ahora era tiempo de ver quién pasaría el examen. Durante 5 días después de la confrontación con Miguel, Luisa no recibió ni una sola llamada, mensaje o visita. El silencio era tan absoluto que comenzó a preguntarse si había calculado mal la situación. Se despertaba cada mañana esperando que sonara el teléfono, revisaba su correo electrónico obsesivamente, y hasta llegó a salir al jardín frontal con la excusa de regar las plantas, esperando ver la camioneta de Miguel doblar la esquina. El miércoles por la tarde, mientras organizaba los papeles de sus rentas mensuales, finalmente llegó una comunicación, pero no de quien esperaba. Elena Vázquez del banco la llamó con noticias que confirmaron sus peores sospechas. Luisa, necesito informarte que ayer recibimos una solicitud formal de refinanciamiento por parte de Miguel y Fernanda Mendoza. Están pidiendo eliminar todas las garantías externas y reestructurar el préstamo solo con sus ingresos. Luisa sintió como si hubiera recibido un golpe físico. Después de toda la conversación, después de mostrarle todos los documentos, después de explicarle las consecuencias, Miguel había decidido proceder exactamente como Fernanda había planeado originalmente. ¿Presentaron alguna explicación sobre por qué quieren hacer este cambio? Sí, de hecho es bastante inusual. Presentaron una carta donde afirman que las garantías familiares están creando tensiones innecesarias, y que prefieren asumir completa responsabilidad financiera por su patrimonio. La traición revelada. Esa misma tarde, Luisa recibió una llamada que la dejó completamente devastada. Era de Alejandro Morales, su abogado. Señora Mendoza, necesito informarle algo urgente. Hoy, recibí una llamada de otro bufete legal preguntando sobre la validez de ciertos contratos de garantía. Al parecer, Miguel y Fernanda han contratado a otro abogado para encontrar maneras de invalidar las cláusulas que usted negoció. Luisa se sentó pesadamente en su silla. ¿Qué tipo de argumentos están usando? Están alegando coerción emocional y abuso de influencia familiar. Básicamente,
Están argumentando que usted usó su posición como madre para forzar condiciones contractuales injustas. Era como si le hubieran arrancado el corazón. Su propio hijo no solo había ignorado toda la conversación que habían tenido, sino que ahora estaba activamente tratando de retratar sus años de apoyo financiero como algún tipo de manipulación abusiva. ¿Tienen alguna posibilidad de éxito con esa estrategia? Los contratos están muy bien redactados y usted tiene documentación clara de que toda la ayuda fue voluntaria y beneficiosa para ellos. Pero estas cosas pueden volverse muy feas y costosas, especialmente cuando involucran familia. La llegada de la furia de Fernanda. El jueves por la noche, mientras Luisa cenaba sola en su cocina, una simple sopa de verduras y pan tostado, el timbre de su casa sonó insistentemente. No eran los toques educados de una visita social. Era alguien presionando el botón repetidamente con evidente agitación. Cuando abrió la puerta, se encontró cara a cara con Fernanda, pero no la Fernanda controlada y calculadora del restaurante. Esta era una mujer furiosa, con el maquillaje corrido por las lágrimas de rabia, el cabello despeinado, y una postura agresiva que Luisa nunca había visto antes. ¿Cómo te atreves?, gritó Fernanda antes de que Luisa pudiera siquiera saludarla. ¿Cómo te atreves a manipular a Miguel con esas mentiras? Luisa mantuvo la puerta entreabierta, sin invitar a Fernanda a entrar. Buenas noches, Fernanda. Veo que Miguel te contó sobre nuestra conversación. Me contó que lo amenazaste, que lo chantajeaste con quitarnos nuestra casa. Miguel te mostró todos los documentos que firmó voluntariamente cuando pidieron mi ayuda para comprar esa casa. Fernanda empujó la puerta forzando su entrada a la casa de Luisa. Documentos que él nunca entendió realmente. Documentos que tú redactaste deliberadamente para mantenernos atrapados. Una vez dentro, Fernanda comenzó a caminar por la sala de Luisa como un animal enjaulado, gesticulating wildly mientras gritaba acusaciones. Todo esto es porque no puedes aceptar que Miguel ya no es tu niñito. Estás celosa de que ahora me tenga a mí y no te necesite como antes. Luisa cerró la puerta y se quedó de pie junto a ella, observando el espectáculo con una calma que solo irritó más a Fernanda. Respóndeme, di algo. ¿Qué quieres que diga, Fernanda? Quiero que admitas que todo esto es un juego de poder. Que estás usando tu dinero para controlarnos porque no puedes soportar perder el control sobre Miguel. Luisa caminó lentamente hacia su silla favorita y se sentó, manteniendo contacto visual con Fernanda. ¿Terminaste? La pregunta, hecha en un tono perfectamente calmado, detuvo a Fernanda en seco. Miguel me contó exactamente lo que tú le dijiste sobre nuestra conversación en el restaurante, continuó Luisa. Me dijo que le explicaste que todo había sido un malentendido, que yo había malinterpretado tus comentarios. Fernanda se cruzó de brazos, su postura desafiante pero ya no tan segura. También me dijo que le aseguraste que nunca me habías llamado vieja senil o reliquia del pasado. Porque no lo hice. Estás distorsionando mis palabras. La evidencia irrefutable. Luisa se levantó lentamente y caminó hacia una mesita lateral donde tenía un pequeño dispositivo que Fernanda no había notado. Fernanda, ¿sabes qué es esto? Era una pequeña grabadora digital, del tipo que los profesionistas usan para documentar reuniones importantes. Desde que empecé a manejar las finanzas familiares después de la muerte de Roberto, he tenido el hábito de grabar todas las conversaciones importantes relacionadas con dinero. Es una práctica que aprendí durante mis años como contadora. La sangre se le fue del rostro a Fernanda. El miércoles pasado, cuando me invitaste a almorzar, llevé esto conmigo, tengo grabada toda nuestra conversación. Luisa presionó play en el dispositivo y la voz de Fernanda llenó la sala. Lo que estoy tratando de decirte, de la manera más respetuosa posible, es que necesitas aceptar tu nueva realidad. Eres una reliquia del pasado.
A veces pareces una vieja senil que no entiende cómo funciona el mundo moderno. El colapso de Fernanda. Fernanda se desplomó en el sofá, toda su bravuconería evaporándose instantáneamente. Por primera vez desde que Luisa la conocía, vio algo parecido a vulnerabilidad genuina en los ojos de su nuera. «No entiendes», murmuró Fernanda con lágrimas reales comenzando a rodar por sus mejillas. «No entiendes lo que es vivir con miedo constante de perder todo». Luisa apagó la grabadora y se sentó frente a Fernanda esperando a que continuara. «Mi familia lo perdió todo cuando yo era adolescente. Todo. La casa, el negocio, hasta nuestros amigos. Vi a mi padre convertirse en una sombra de lo que había sido. Vi a mi madre tener que trabajar en casas ajenas después de haber tenido empleada doméstica». Las palabras salían entrecortadas entre sollozos. «Cuando conocí a Miguel, vi estabilidad, vi seguridad, y cuando me enteré de que tú estabas controlando nuestra situación financiera, me aterré. Porque significaba que nuestra seguridad dependía de alguien más, otra vez. Yo no quería lastimarte», continuó Fernanda. «Pero necesitaba que entendieras que no podía vivir sabiendo que en cualquier momento podrías decidir quitarnos todo». Luisa sintió una mezcla compleja de emociones. Por un lado, finalmente entendía las motivaciones detrás del comportamiento de Fernanda. Por otro lado, se daba cuenta de que esas mismas motivaciones habían llevado a su nuera a traicionar fundamentalmente los valores familiares. «Fernanda, ¿por qué nunca me contaste sobre la historia de tu familia? Porque no quería que me vieras como dañada, como alguien que viene de un fracaso. ¿Y en lugar de eso decidiste verme como una amenaza?» Fernanda asintió miserablemente. «¿Sabes lo que más me duele de todo esto?», preguntó Luisa. «No son los insultos. No es siquiera la falta de respeto. Es que durante 2 años, pudimos haber sido aliadas. Pudimos haber trabajado juntas para asegurar que Miguel tuviera la mejor vida posible». La revelación de las verdaderas intenciones. «Pero hay algo más, ¿verdad, Fernanda? Esto no es solo sobre seguridad financiera». Fernanda levantó la vista, confundida por el cambio de tono en la voz de Luisa. «Miguel no sabe sobre la oferta de trabajo en Monterrey, ¿verdad?». El silencio confirmó las sospechas de Luisa. «La oferta no es para él, es para ti». Fernanda se quedó helada. «Investigo a las personas antes de hacer tratos financieros importantes con ellas, Fernanda. Llamé a algunos contactos en la industria de cosméticos. Henkel México te ofreció el puesto de directora regional para el norte del país. Un aumento de salario del 180%, casa de empresa, y un paquete de beneficios que incluye reubicación familiar». ¿Cómo supiste? «Porque soy una mujer de negocios que no deja cabos sueltos. Y porque cuando alguien está tratando de manipular mi situación financiera, investigo todas las variables. El plan secreto al descubierto. Todo este plan, el refinanciamiento, la liberación de garantías, incluso los comentarios sobre que Miguel necesitaba crecer, todo era para preparar el terreno para que aceptara una mudanza que beneficiaría tu carrera, no la de él». Fernanda no podía negarlo. Todo estaba al descubierto. «¿Miguel sabe algo de esto?». «Le dije que había posibilidades en otras ciudades». «Pero no le dijiste que ya habías aceptado la oferta, sujeta a que pudieras convencerlo de mudarse». La expresión en el rostro de Fernanda lo confirmó todo. «Y esta semana, cuando Miguel vino a hablar contigo sobre todo lo que discutimos, ¿qué le dijiste exactamente?». Fernanda se limpió las lágrimas, intentando recuperar algo de compostura. «Le dije que estabas enferma». El aire se salió completamente de los pulmones de Luisa. «Enferma». «Le dije que probablemente estabas desarrollando demencia senil, y que eso explicaba por qué estabas siendo tan paranoia y agresiva».
Era la traición más profunda que Luisa podía haber imaginado. No solo había mentido sobre la conversación del restaurante, sino que había usado la edad de Luisa como un arma para desacreditar completamente su capacidad mental. Le dije que habías malinterpretado nuestra conversación debido a problemas cognitivos, y que lo más amoroso que podía hacer era protegerte de tomar decisiones financieras importantes mientras estuvieras confundida. El momento del quiebre. Luisa se levantó lentamente, caminó hacia la puerta y la abrió de par en par. Sal de mi casa. Luisa, por favor, déjame explicar. Sal de mi casa. La voz de Luisa era más fría que el hielo. Fernanda se levantó, claramente desesperada. No puedes quitarnos nuestra casa. Tienes que entender que todo lo que hice fue por amor a Miguel. ¿Amor? Luisa se volteó hacia Fernanda con una expresión que podría haber congelado el fuego. ¿Amor es mentir? ¿Amor es manipular? ¿Amor es hacer que mi hijo crea que su madre está perdiendo la razón? Tú no entiendes la presión que he estado sintiendo. Tienes razón. No la entiendo. Porque cuando yo sentía presión trabajaba más duro. Cuando tenía miedo pedía ayuda. Cuando necesitaba seguridad la construía con honestidad y esfuerzo. Luisa señaló hacia la puerta. Ahora sal de mi casa antes de que llame a la policía. La amenaza final. Fernanda caminó hacia la puerta pero se detuvo en el umbral. Si haces esto, Luisa, si nos quitas la casa perderás a Miguel para siempre. Él nunca te perdonará. Luisa la miró directamente a los ojos. Fernanda, yo ya perdí a mi hijo. Lo perdí el momento en que decidió creer que su madre estaba loca en lugar de confiar en la mujer que lo crió, y que ha estado protegiéndolo toda su vida. ¿Pero aún puedes? No. Ya no. Mañana por la mañana voy a ejercer mi opción de compra sobre la propiedad. Tienen 60 días para encontrar otro lugar donde vivir. Fernanda se quedó boquiabierta. ¿En serio vas a hacer esto? Ya lo hice. La decisión está tomada. Con esas palabras, Luisa cerró la puerta, dejando a Fernanda afuera en la noche. La soledad de la victoria. Sola en su casa, Luisa se sentó en su sala, rodeada por el silencio más profundo que había experimentado desde la muerte de Roberto. Había ganado la batalla, pero la victoria se sentía hueca. En unas pocas horas, había perdido a su hijo, había destruido un matrimonio, y había demostrado un poder que nunca había querido usar. Pero también había protegido su dignidad, había defendido la verdad, y había enseñado una lección sobre las consecuencias de la traición familiar. La crisis había llegado a su punto máximo. Ahora vendrían las consecuencias, para todos. Luisa no durmió esa noche. Se quedó sentada en su silla favorita de la sala, mirando las fotografías familiares que documentaban décadas de amor, celebraciones y momentos ordinarios que ahora parecían pertenecer a otra vida. A las 3 de la mañana, mientras el silencio de la madrugada envolvía su casa, tuvo una realización que la golpeó como un rayo. Había estado tan enfocada en ganar la batalla legal y financiera que había perdido de vista algo fundamental. También había fallado como madre y suegra, no completamente, pero en aspectos cruciales que ahora se le revelaban con claridad brutal. Se levantó y caminó hacia su estudio, pero esta vez no para revisar contratos o documentos legales. Esta vez se dirigió hacia una caja que había estado evitando desde la muerte de Roberto. Una caja llena de cartas, fotografías y recuerdos que había guardado porque eran demasiado dolorosos para procesar. Los recuerdos de Roberto. Entre los papeles encontró algo que la detuvo en seco. Una carta que Roberto había escrito para ella poco antes de morir pero que nunca había tenido el valor de entregarle. La había encontrado después del funeral, junto con otros documentos importantes. Pero había sido demasiado devastador leerla en ese momento. Mi querida Luisa,
comenzaba la carta con la letra temblorosa pero aún elegante de Roberto. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo para guiarte en las decisiones que vendrán. Conoces mejor que nadie lo orgulloso que estoy del patrimonio que construimos juntos. Pero hay algo más importante que quiero que recuerdes. Luisa se sentó en el suelo de su estudio, con la carta en las manos, sintiendo la presencia de Roberto más vívidamente de lo que la había sentido en años. El dinero y las propiedades son herramientas, no destinos. Los usamos para proteger a nuestra familia pero no para controlarla. Miguel necesitará cometer sus propios errores, incluso si eso significa perder algunas de las cosas que nosotros trabajamos tanto para darle. Las palabras la golpearon como bofetadas de sabiduría que llegaban 5 años tarde. Pero más que eso, mi amor, recuerda que nuestra fortaleza siempre vino de nuestra capacidad de perdonar, de aceptar a las personas como son, y de encontrar maneras de construir puentes en lugar de muros. El despertar a una nueva perspectiva. Luisa terminó de leer la carta con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero también con una claridad mental que no había experimentado en semanas. Roberto tenía razón. Había estado tan enfocada en proteger su dignidad y demostrar su poder que había perdido de vista el objetivo real: proteger a su familia. Sí, Fernanda había sido cruel e irrespetuosa. Sí, Miguel había sido débil, y había permitido que su esposa lo manipulara. Pero también era cierto que Luisa había manejado la situación como una transacción comercial, en lugar de como una crisis familiar que requería sanación, no victoria. Se levantó del suelo y caminó hacia la ventana de su estudio, mirando hacia el jardín donde las primeras luces del amanecer comenzaban a iluminar las rosas rojas que tanto amaba. Por primera vez en días, no se sintió como una general planificando una guerra, sino como una abuela que había estado a punto de destruir a su propia familia por orgullo. La investigación más profunda. Con esta nueva perspectiva, Luisa decidió hacer algo que había evitado hasta ahora: investigar realmente la historia de Fernanda, no para encontrar munición en su contra, sino para entenderla completamente. A las 7 de la mañana, llamó a Carmen Ruiz, una antigua cliente y amiga que trabajaba en recursos humanos para una empresa grande en la Ciudad de México. Le pidió un favor que normalmente nunca habría considerado: información sobre la familia Ruiz, que había tenido problemas financieros en los años 90. Luisa, ¿por qué te interesa esa familia?, preguntó Carmen después de hacer algunas llamadas. Es complicado, pero necesito entender algo sobre trauma financiero familiar. Lo que Carmen le contó en los siguientes 20 minutos cambió completamente la perspectiva de Luisa sobre Fernanda. Los Ruiz no solo perdieron dinero, Luisa. Perdieron todo de la manera más humillante posible. El padre, Antonio Ruiz, era un hombre muy respetado. Tenía una cadena pequeña de ferreterías que había construido durante 20 años. Pero confió en el socio equivocado. Firmó como aval para préstamos que no entendía completamente. Carmen paró para verificar sus notas. Cuando el socio huyó del país con el dinero, Antonio no solo perdió su negocio, perdió su casa, su coche, hasta los ahorros para la educación de sus hijas. Pero lo peor fue la humillación pública. Los acreedores llegaban a su casa a exigir pagos, los vecinos lo señalaban, los amigos los evitaban. Luisa sintió un nudo en el estómago. La esposa, María Elena, tuvo que trabajar limpiando casas de familias que antes habían sido sus amigas sociales. Y Fernanda, que tenía 16 años, tuvo que dejar la escuela privada para trabajar medio tiempo y ayudar con los gastos familiares. ¿Qué pasó con el padre? Antonio nunca se recuperó emocionalmente. Se volvió alcohólico depresivo. Murió 5 años después de un ataque cardíaco que los médicos dijeron fue causado principalmente por estrés. Fernanda tenía 21 años cuando lo enterró. La comprensión dolorosa. Luisa colgó el teléfono sintiéndose como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago.
De repente, cada comentario de Fernanda sobre seguridad financiera, cada intento de controlar la situación económica, cada miedo sobre depender de otros, tenía un contexto completamente diferente. Fernanda no era simplemente una mujer ambiciosa y manipuladora. Era una niña traumatizada que había crecido viendo cómo la dependencia financiera había destruido a su familia, había matado a su padre, y había humillado a su madre. Cuando Fernanda había descubierto que la estabilidad de su matrimonio dependía de las garantías de Luisa, no había visto generosidad familiar. Había visto el fantasma de la dependencia que había destruido su infancia. La llamada que lo cambió todo. A las 9 de la mañana, el teléfono de Luisa sonó. Era Elena del banco. Luisa, necesito informarte algo urgente. Miguel vino al banco hace una hora, muy agitado, canceló completamente la solicitud de refinanciamiento. Luisa se enderezó en su silla. ¿Canceló? Sí, pero había algo más extraño. Vino solo, sin su esposa, y me pidió específicamente que te llamara para informarte. También me pidió copias de todos los documentos originales del préstamo. ¿Te dijo por qué? Dijo que necesitaba entender exactamente lo que su madre había hecho por él, y que había estado viviendo en una mentira durante 2 años. El mensaje inesperado. 20 minutos después de la llamada del banco, Luisa recibió un mensaje de texto de Miguel que la dejó completamente desarmada. Mamá, encontré los recibos de transferencia. Encontré los papeles que papá guardó. Sé cuánto dinero usaste de tus ahorros personales para el enganche de nuestra casa. Sé que vendiste 2 de tus joyas para ayudarnos con los gastos de la boda. Fernanda nunca me dijo nada de esto. Necesito hablar contigo, por favor. Luisa se sentó pesadamente, sintiendo como si el mundo se hubiera volteado de nuevo. Durante 2 años, había asumido que Miguel sabía exactamente cuánto ella había contribuido a su vida, y que simplemente había elegido no reconocerlo. Pero aparentemente, Fernanda había estado editando cuidadosamente la información que Miguel recibía sobre las finanzas familiares. A las 11 de la mañana Luisa escuchó una llave en la cerradura de su puerta frontal. Solo una persona tenía esa llave: Miguel. Pero cuando la puerta se abrió, no era solo Miguel quien entró. Era Miguel cargando una maleta, con los ojos rojos de llorar, y detrás de él venía Fernanda, también con equipaje, pero con una expresión que Luisa nunca había visto antes. Vulnerabilidad completa, sin máscaras, sin defensas. Mamá, dijo Miguel con voz quebrada, podemos quedarnos aquí unos días. Necesitamos tiempo para entender qué está pasando realmente en nuestro matrimonio. La confesión de Miguel. Miguel se sentó en el sofá de la sala, con Fernanda a su lado pero sin tocarse, como 2 personas que habían sido extraños fingiendo ser pareja. Mamá, después de que Fernanda llegó a casa anoche empezamos a pelear, pero no una pelea normal. Una pelea donde finalmente dijimos verdades que habíamos estado evitando durante años. Luisa se sentó frente a ellos sintiendo como si estuviera viendo a su hijo realmente por primera vez en mucho tiempo. Fernanda me confesó sobre el trabajo en Monterrey, me confesó que había estado planeando nuestra mudanza sin consultarme realmente, pero también me confesó algo que me destruyó completamente. Miguel se limpió los ojos con el dorso de la mano. Me dijo que durante 2 años cada vez que tú nos ayudabas financieramente ella me decía que era lo mínimo que podías hacer, porque era tu obligación como madre. Me hizo creer que tus contribuciones eran pequeñas, casi simbólicas. La confesión de Fernanda. Por primera vez desde que Luisa la conocía, Fernanda habló sin agresividad, sin cálculo, sin máscaras. Luisa, yo destruí mi matrimonio por miedo. Destruí la relación de Miguel contigo por miedo.
destruí mi propia oportunidad de tener una familia real porque tenía tanto terror de depender de alguien más, que saboteé toda oportunidad de confiar. Las palabras salían entrecortadas pero eran genuinas. Cuando Miguel encontró anoche todos los papeles que Roberto había guardado, cuando vio exactamente cuánto habías invertido en nosotros, cuando se dio cuenta de que yo había estado minimizando deliberadamente tu generosidad, se dio cuenta de que me había casado con él bajo falsas pretensas. Fernanda se volteó hacia Miguel. Le dije que me casé con él por amor, pero la verdad es que me casé con él por seguridad. Y cuando esa seguridad se sintió amenazada por tu influencia, traté de eliminarte de la ecuación. El breakthrough de la verdad. Pero anoche, continuó Fernanda, cuando Miguel me mostró todos esos documentos, cuando me confrontó con la evidencia de tu generosidad que yo había estado ocultando, me di cuenta de algo horrible. Fernanda miró directamente a Luisa por primera vez, con honestidad completa. Me di cuenta de que había recreado exactamente la situación que destruyó a mi familia cuando era niña. Mi padre perdió todo, porque no entendía realmente los contratos que firmaba, porque confiaba en la persona equivocada, porque dejó que el orgullo le impidiera pedir ayuda cuando la necesitaba. Y yo, continuó con voz quebrada, estaba haciendo exactamente lo mismo. Estaba destruyendo la seguridad real de Miguel porque tenía miedo de la seguridad aparente que tú representabas. Luisa sintió como si hubiera estado viendo una película fuera de foco durante años, y finalmente alguien había ajustado la lente. Todo estaba claro ahora. El comportamiento de Fernanda, las reacciones de Miguel, sus propias respuestas. Todo había sido motivado por traumas y miedos que ninguno había reconocido o discutido abiertamente. Fernanda, dijo Luisa suavemente, ¿por qué nunca me contaste sobre tu familia? Porque pensé que si sabías lo débil que había sido mi padre, lo humillada que había estado mi familia, me verías como alguien inferior, alguien que no merecía a tu hijo. ¿Y por qué?, añadió Miguel, yo nunca le di la seguridad emocional que necesitaba para confiar en que nuestra familia la aceptaría sin condiciones. El momento del perdón. Luisa se levantó lentamente y caminó hacia la cocina. Regresó 5 minutos después con 3 tazas de café. Y se sentó de nuevo frente a la pareja que ahora veía no como adversarios, sino como 2 personas lastimadas que habían estado lastimándose mutuamente sin darse cuenta. Fernanda, dijo mientras le entregaba una taza, lamento que hayas crecido con tanto miedo financiero. Lamento que nadie te haya enseñado que la dependencia mutua en una familia no es debilidad, es fortaleza. Se volteó hacia Miguel. Y lamento que yo haya manejado esta situación como una batalla comercial en lugar de como una crisis familiar que requería paciencia y comprensión. Paró, tomó un sorbo de café, y continuó. Pero más que eso, lamento que los 3 hayamos estado viviendo con medias verdades durante 2 años, cuando la honestidad completa podría haber evitado todo este dolor. La propuesta inesperada. Tengo una propuesta para ustedes, dijo Luisa después de un largo silencio, una propuesta que ninguno de ustedes va a esperar. Tanto Miguel como Fernanda la miraron con curiosidad cautelosa. Quiero que tomen el trabajo en Monterrey. La sorpresa en sus rostros era total. Pero quiero que lo hagan de la manera correcta. Quiero que vendamos la casa actual, que liquiden completamente el préstamo, y que usen el capital para establecerse en Monterrey sin deudas. Mamá, eso significaría que perderías todas tus garantías, todo el dinero que invertiste. Miguel, recuperaré mi inversión cuando vendamos la casa. Pero más importante, ustedes comenzarán su nueva vida sin las cargas financieras que han estado causando tanto estrés. Luisa miró directamente a Fernanda. Y quiero que aceptes mi ayuda no porque seas débil o dependiente, sino porque así es como funcionan las familias reales. Nos ayudamos mutuamente sin llevar cuentas, sin guardar resentimientos, sin usar nuestras contribuciones como herramientas de control.
El breakthrough estaba completo. Después de años de malentendidos, miedos y orgullos heridos, finalmente habían encontrado el camino hacia la verdad y la sanación. Durante los siguientes 3 días, la casa de Luisa se transformó en algo que no había sido en años. Un verdadero hogar familiar donde 3 generaciones trabajaban juntas hacia un objetivo común. Miguel dormía en su antigua habitación, que Luisa había mantenido exactamente como la había dejado cuando se mudó. Fernanda se quedaba en el cuarto de huéspedes, pero cada mañana los 3 se reunían en la cocina para desayunar y planificar el día. Era extraño al principio. Fernanda, acostumbrada a levantarse corriendo para llegar al trabajo, se encontraba sentada a las 7 de la mañana tomando café casero y comiendo pan tostado, mientras discutían los detalles logísticos de una mudanza que había pasado de ser un plan secreto a un proyecto familiar colaborativo. La oferta de Henkel es por 2 años inicialmente, explicó Fernanda mientras revisaba los documentos que había estado ocultando. Pero si el desempeño es bueno, existe la posibilidad de una posición permanente en la dirección nacional. Miguel, que finalmente conocía todos los detalles del trabajo de su esposa, se mostraba genuinamente emocionado por primera vez. Es una oportunidad increíble, Fernanda. ¿Por qué no me contaste antes sobre todo el potencial de crecimiento? Porque tenía miedo de que dijeras que no si sabías que significaba alejarnos de tu madre. Luisa levantó la vista de los papeles financieros que estaba revisando. ¿Y ahora qué piensas? Fernanda la miró directamente. Ahora pienso que alejarnos de ti habría sido el error más grande de nuestras vidas. La estrategia financiera maestra. Luisa había pasado los últimos 2 días trabajando con Alejandro Morales y Elena del banco en lo que ella llamaba la Operación Libertad. Era un plan financiero complejo que requería coordinación precisa, pero que resultaría en la independencia económica total para Miguel y Fernanda mientras protegía los intereses de Luisa. Aquí está lo que vamos a hacer, anunció Luisa durante el desayuno del miércoles, extendiendo una serie de documentos sobre la mesa de la cocina. Vamos a vender la casa al precio de mercado actual, que según la evaluación bancaria es 2,3 millones de pesos. Miguel casi se atraganta con su café. 2,3 millones. Cuando la compramos hace 2 años valía 1,8. El mercado inmobiliario en esa zona ha crecido mucho. Después de pagar el saldo pendiente del préstamo, que son 1,2 millones, quedarán 1.100.000 pesos libres. Fernanda revisó los números, su experiencia en finanzas empresariales permitiéndole seguir los cálculos rápidamente. Con ese dinero, continuó Luisa, pueden comprar una casa en Monterrey sin hipoteca, amueblarla completamente, y aún les sobraría dinero para un fondo de emergencia. Mamá, pero eso significa que tú perderías. No pierdo nada, Miguel. Recupero exactamente lo que invertí, más un rendimiento razonable. Y ustedes ganan algo que no tiene precio. Verdadera independencia financiera. La lección de negocios familiar. Esa tarde, Luisa hizo algo que nunca había hecho. Invitó a Fernanda a acompañarla a cobrar las rentas de sus propiedades. Era parte educación financiera, parte ritual de sanación, y parte oportunidad para conversaciones que necesitaban suceder lejos de Miguel. Su primera parada fue el edificio de departamentos cerca de la universidad. Mientras subían las escaleras hacia el segundo piso, Fernanda finalmente hizo la pregunta que había estado evitando. Luisa, ¿cómo sabías que yo estaba mintiendo sobre todo? Luisa se detuvo en el descanso y se volteó hacia su nuera. Fernanda, trabajé 43 años con números, contratos y personas. Aprendes a detectar inconsistencias. Pero también sabías sobre mi familia, sobre mi historia. Eso lo investigué después, pero tu comportamiento ya me había dicho que había trauma detrás de tus decisiones. Llegaron al departamento 2B, donde una estudiante de medicina les abrió la puerta con una sonrisa genuina.
Señora Mendoza, justo estaba preparando el pago de este mes. Mientras la joven buscaba el dinero, Luisa se volteó hacia Fernanda. ¿Ves cómo me trata? Con respeto pero sin miedo. Esa es la diferencia entre ser una landlord justa y ser una controladora. Después de recoger las rentas, Luisa llevó a Fernanda a un pequeño café cerca del centro histórico, un lugar que había frecuentado con Roberto cuando eran jóvenes y estaban construyendo su futuro. Fernanda, necesito decirte algo importante, y necesito que me escuches sin interrumpir. Fernanda asintió, nerviosa pero atenta. Durante estas últimas semanas, he estado muy enojada contigo, muy herida. Sentía que habías traicionado no solo mi confianza, sino los valores familiares que considero sagrados. Luisa pausó para tomar un sorbo de su café. Pero también me he dado cuenta de que yo fallé como suegra desde el primer día. La sorpresa en el rostro de Fernanda era genuina. Nunca te pregunté sobre tu familia, sobre tus miedos, sobre tus sueños. Te juzgué por ser diferente a lo que yo esperaba en una nuera, sin intentar entender por qué eras diferente. Luisa. Déjame terminar. Cuando Roberto y yo éramos jóvenes, también tuvimos que lidiar con suegros que no nos entendían. Su madre pensaba que yo era demasiado ambiciosa para una mujer. Mi madre pensaba que él no era lo suficientemente educado para mí. Fernanda escuchaba con atención total. Pero nosotros tuvimos la suerte de que eventualmente ambas familias decidieron que el amor que compartíamos era más importante que sus prejuicios. Tú y yo nunca tuvimos esa oportunidad porque yo estaba demasiado enfocada en proteger a Miguel, y tú estabas demasiado enfocada en protegerte a ti misma. La disculpa mutua. Fernanda, te debo una disculpa. No por defender mis valores o por proteger mis intereses financieros, sino por no haber sido más comprensiva sobre el trauma que trajiste a esta familia. Fernanda comenzó a llorar silenciosamente. Y yo te debo una disculpa enorme, Luisa. Por los insultos, por las mentiras, por tratar de separar a Miguel de ti, por no confiar en que podías ser una aliada en lugar de una amenaza. Se sentaron en silencio durante varios minutos, cada una procesando 2 años de malentendidos que finalmente estaban siendo sanados. ¿Crees que podemos empezar de nuevo?, preguntó Fernanda finalmente. No empezar de nuevo, respondió Luisa. Continuar desde aquí, pero con honestidad completa esta vez. La preparación de la mudanza. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. La casa se puso en venta, y inmediatamente recibió 3 ofertas competitivas. Miguel se tomó una semana de vacaciones para ayudar con los preparativos. Fernanda coordinó los detalles de su nueva posición desde Guadalajara, manteniendo a Luisa informada de cada decisión importante. Pero el momento más significativo llegó cuando estaban empacando las pertenencias de Miguel de su antigua habitación. Fernanda encontró una caja llena de fotografías familiares que habían sido tomadas durante los primeros meses de su matrimonio. «Mira esto», dijo mostrándole a Luisa una foto donde las 3 generaciones estaban reunidas alrededor de la mesa del comedor. ¿Recuerdas este día? Luisa examinó la fotografía. Era del primer día de las madres después de la boda. Recuerdo que habías hecho un postre especial. Un flan que me salió horrible, se rió Fernanda. Pero tú dijiste que estaba delicioso. Estaba horrible, admitió Luisa, pero el esfuerzo era genuino. Eso era lo que importaba. Miguel se acercó para ver la foto. ¿Saben qué? En esa foto todos nos vemos genuinamente felices. Porque lo éramos, dijo Fernanda, antes de que el miedo se apoderara de mí. Una semana antes de la mudanza, Luisa organizó algo que llamó la ceremonia de bendición familiar. Invitó a algunos vecinos cercanos, a Carmen, su amiga de recursos humanos,
a Elena del banco, y a Alejandro el abogado. No era una fiesta de despedida tradicional, era algo más profundo. Esta reunión, anunció Luisa mientras todos se sentaban en su sala, es para celebrar no solo el nuevo capítulo en la vida de Miguel y Fernanda, sino también las lecciones que todos hemos aprendido sobre familia, perdón y segunda oportunidades. Miguel se levantó primero. Quiero agradecer a mi madre por enseñarme que el amor familiar a veces requiere decisiones difíciles, pero que esas decisiones siempre deben estar guiadas por la esperanza de sanación, no por el deseo de castigo. Fernanda se levantó después. Quiero agradecer a Luisa por mostrarme que la verdadera fortaleza familiar no viene de evitar la dependencia, sino de crear interdependencia basada en respeto y honestidad. Pero fue Luisa quien ofreció las palabras que todos recordarían. Durante estas últimas semanas, aprendí que ser una matriarca no significa controlar a tu familia. Significa crear un espacio seguro donde cada miembro puede crecer, fallar, aprender y crecer de nuevo. La mudanza y el nuevo comienzo. El día de la mudanza llegó con una mezcla de emoción y melancolía. La camioneta de mudanzas estaba cargada con 2 años de vida matrimonial, pero también con nuevas esperanzas y entendimientos. Luisa había decidido acompañarlos a Monterrey para ayudarles a instalarse en su nueva casa, una hermosa propiedad de una sola planta con un jardín pequeño donde Fernanda ya había planificado plantar rosas rojas como las de Luisa. Durante el viaje de 5 horas los tres hablaron sobre planes futuros, tradiciones familiares que querían mantener, y nuevas tradiciones que querían crear. Fernanda sugirió llamadas semanales por video. Miguel propuso visitas mensuales alternadas. Luisa insistió en que las decisiones importantes de familia se tomaran siempre con consulta mutua. ¿Y si tienen hijos?, preguntó Luisa mientras pasaban por un paisaje de montañas y campos verdes. Entonces tendríamos que asegurarnos de que crezcan conociendo a su abuela desde el primer día, respondió Fernanda sin hesitación. El legado de la sabiduría. 6 meses después, Luisa recibió una llamada que la llenó de alegría. Fernanda la llamaba desde Monterrey con noticias extraordinarias. No solo estaba embarazada, sino que había sido promovida a directora regional nacional, una posición que ni siquiera sabía que existía cuando aceptó la mudanza. Pero la mejor noticia, añadió Fernanda, es que Miguel encontró un trabajo increíble aquí, dirigiendo el desarrollo de un nuevo distrito residencial sustentable. ¿Y cómo se sienten sobre ser padres? Aterrados y emocionados al mismo tiempo, pero también seguros de que tenemos el apoyo familiar que necesitamos. Durante esa conversación, Fernanda le pidió a Luisa algo que selló definitivamente su nueva relación. ¿Estarías dispuesta a venir a quedarte con nosotros durante el primer mes después del nacimiento? No como empleada doméstica o niñera, sino como la abuela que queremos que sea parte integral de la vida de nuestro bebé. Esa noche, Luisa se sentó en su jardín, entre las rosas rojas, que habían florecido más hermosas que nunca, reflexionando sobre el viaje extraordinario que había vivido su familia. Había comenzado sintiéndose como una vieja senil, menospreciada por una nuera cruel. Había escalado hasta convertirse en una estratega financiera dispuesta a usar todo su poder para enseñar lecciones duras. Pero había terminado como lo que siempre había estado destinada a ser. Una matriarca sabia que entendía que el verdadero poder familiar no venía de controlar a las personas, sino de amarlas lo suficiente como para ayudarlas a convertirse en las mejores versiones de sí mismas. Su teléfono sonó con un mensaje de Miguel. Mamá, Fernanda y yo estuvimos hablando sobre nombres para el bebé. Si es niña queremos llamarla Esperanza Luisa. Esperanza por el futuro que nos ayudaste a construir, y Luisa por la mujer más fuerte y sabia que conocemos. Luisa sonrió, mirando hacia las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. Roberto habría estado orgulloso.
no solo habían protegido el patrimonio familiar, sino que habían construido algo aún más valioso, una familia basada en honestidad, respeto mutuo y amor incondicional. El verdadero final. Un año después, Luisa estaba de pie en el jardín de la casa de Miguel y Fernanda en Monterrey, cargando a su nieta Esperanza Luisa mientras observaba a Miguel enseñarle a su esposa cómo podar rosales. ¿Sabes qué aprendí durante todo esto?, le dijo Luisa a la bebé, que la miraba con ojos curiosos. Aprendí que a veces las mejores familias no son las que nunca tienen problemas, sino las que aprenden a sanar juntas. Fernanda se acercó, con tierra en las manos pero con una sonrisa radiante. Luisa, ¿puedes quedarte una semana más? Henkel quiere ofrecerme la dirección internacional, pero antes quiero asegurarme de que tengamos un plan familiar sólido para manejar tanto crecimiento profesional. Era la conversación que Luisa había soñado tener desde el primer día, una nuera que la veía como una consejera confiable, un hijo que valoraba la sabiduría familiar, y una familia que había aprendido que la verdadera riqueza no se mide en propiedades o cuentas bancarias, sino en la calidad de las relaciones que construyes con las personas que amas. Por supuesto que me quedo, respondió Luisa, acunando a su nieta. Para eso están las abuelas, para estar presentes en los momentos que realmente importan. Y mientras el sol se ponía sobre Monterrey, pintando el cielo de tonos dorados y rosados, Luisa supo que había logrado algo más grande que cualquier victoria financiera. Había construido un legado de amor, sabiduría y segunda oportunidades que duraría generaciones. La vieja senil había resultado ser exactamente lo que siempre había sido, el corazón sabio de una familia que había aprendido que el amor verdadero a veces requiere decisiones difíciles, pero que esas decisiones siempre deben estar guiadas por la esperanza de un futuro mejor para todos. A continuación, tienes otras dos historias destacadas en tu pantalla. Si esta te ha gustado, no querrás dejarlas pasar. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones, para no perderte ninguna subida nuestra.